Y bueno, aunque os podría parecer que un tenor es una voz masculina, realmente no tiene nada que ver con el género, tiene que ver un poco con esa capacidad de liderar, de ordenar el conjunto lírico. Y tenemos la suerte de contar con la doctora Fernández de la Fuente, una doctora joven que ha hecho una apuesta decidida por la reumatología privada desde los inicios de su carrera de forma muy rigurosa y trabajando no solamente en clínica, sino también en investigación, de lo que nos va a hablar un poco de la investigación en privada. Gracias, Lola, gracias por estar aquí, por aportarnos un poco tu ilusión y tu visión. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al comité científico y también quisiera agradecer al equipo de investigación de privada, nuestro grupo SERPA, por siempre tenerme como representante, digamos, de cara a la galería. También que, bueno, la diapositiva de conflictos de interés, igual, me he podido dejar algunos. Trabajo en muchos ensayos clínicos con el doctor Juan Sánchez Bursón, que como creo que casi todos sabéis, es mi tío. Y nada, yo me han dado el título honorífico de la tenor de la investigación privada, así que, bueno, no sé si soy tenor, soy soprano o qué seré, pero bueno, yo lo que os voy a contar el día de hoy es la experiencia mía práctica desde la privada con aciertos, errores y aprendizaje continuo. No soy ejemplo de nada ni de nadie, pero bueno, es una visión práctica bastante rápida, que sé que vamos con bastante retraso, así que prometo no aburriros. Voy a empezar a dirigir esta obra. La abertura, el silencio de los datos, ¿no? Es un tema que nos preocupa mucho y es que en privada sabemos que el volumen asistencial es brutal. Supone aproximadamente un 30% del gasto sanitario nacional total y aproximadamente un 38% de especialistas médicos ejercen en privada, ya sea de forma mixta o en exclusiva. Sin embargo, hay un silencio en la literatura científica increíble respecto a las evidencias de la medicina en la privada. Entonces, tenemos audiencia, tenemos médicos en la orquesta, pero no estamos tocando. ¿Qué está pasando? Y es que es importante que pública y privada estén en armonía, porque la privada puede ofrecer unos datos de espectro de la enfermedad que no estamos teniendo en la medicina pública, ¿no? Pues, por ejemplo, en algunos de nuestros trabajos previos sí que hemos podido ver que hay una mayor incidencia y prevalencia de enfermedades consideradas más leves o en estadios más tempranos o precoces también, que muchas veces pues, no tienen esa cabida por cómo está establecido el sistema en la pública o no tienen tanto seguimiento y estamos perdiendo unos datos, un espectro de la enfermedad amplio que hay que cubrir. Por eso es importante destacar que los datos de la medicina pública y privada no son complementarios y no competitivos, no son excluyentes y por tanto debemos conocerlos, no obviarlos y darlos por sentado como que son del mismo tipo. Además, por lo menos en la reumatología, lo más habitual es que la práctica médica en privada se basa en práctica clínica, la práctica clínica más normal, ¿no? Pues consultas médicas. Muchos se dedican a técnicas, otros muchos se dedican a pruebas de imagen, como la ecografía que tanto se mencionó ayer. Algunos pocos hacen plantas en privada, hablo de nuestras especialidades, ya no sé las vuestras. Y otros cuantos ya menos se van dedicando a la docencia privada y por último es muy testimonial el que se dedica a investigación. Y es que tenemos un mito que es, si no tenemos una gran orquesta no podemos hacer investigación, si no tenemos una gran unidad, un gran centro de investigación no podemos investigar, no podemos ofrecer resultados. Y no es así, es más bien un error conceptual, ¿no? Un perceptivo de que se necesitan esos recursos y evidentemente pues se pueden obtener diferentes grados de evidencia, pero sí que es cierto que hay un cambio de modelo mental el que requiere, ¿no? La pública, o sea, la privada está orientada hacia la práctica clínica en exclusiva y no está orientada o no tenemos en mente, el médico cuando va a la privada no se plantea ir a la privada a investigar, ¿no? Es un cambio de modelo mental que
porque no tenemos esos modelos aplicables, adaptables y escalables en este sentido. Entonces, seguimos con el primer acto, la partitura y los instrumentos. ¿Qué aporta la investigación privada para el médico? Pues aporta cosas muy interesantes. Para empezar, esa reputación ante los pacientes, ¿no? Ese valor diferencial, atractivo, valor añadido para que tú le puedas ofrecer a los pacientes en tu consulta, que tienes esa formación extra, que tienes esos recursos extras para ellos. Después también te abre oportunidades académicas importantes en tu trayectoria profesional y, bueno, también te permite adaptar esos resultados de la investigación para mejorar tu propio ejercicio sobre la marcha. Entonces, te hace mejor médico probablemente. Luego, para el paciente, pues como de forma directamente relacionada, pues van a tener una mejor atención, pero es que ellos también valoran que el médico se implique en investigación, que se implique en formación, lo buscan, lo piden, y el saber que tienen ese recurso extra de acceder a ciertas terapias que no podrían acceder por otras vías, también les da tranquilidad, les da seguridad y les da confianza. Y para el sistema, bueno, clarísimo, el sistema privado muchas veces peca de falta de credibilidad, ¿no? De transparencia, y el tener datos propios va a ayudar no solamente a poder diseñar mejor la gestión, ¿no? De los recursos, los resultados en salud, sino que va a mejorar la calidad asistencial y va a permitir ganar esa credibilidad y esa confianza respecto, por ejemplo, a la pública, que permita a la larga pues, generar alianzas y negociaciones también con las aseguradoras, que muchas veces pues, hemos oído en otros foros previos nuestros, bueno, no hay datos en privada que demuestren que las intervenciones reducen el impacto de la enfermedad igual que en la pública, como si hiciéramos medicina distinta, pero bueno. ¿Qué recursos necesitamos para investigar? Pues el primero, el principal, personas comprometidas con la investigación. Y hablo de personas porque no son solo médicos, sino enfermería especializada, farmacéuticos especializados, administrativos. Depende también del nivel de complejidad que queráis alcanzar, ¿no? Pero sí que necesita un compromiso en el largo plazo y una vocación por este campo. No todo el mundo tiene esa inquietud investigadora. Luego, tiempo y formación. Tiempo, evidentemente, muchísimo, que hay que, digamos, robarle al tiempo de consulta o de otras tareas que cada uno pueda tener. Y formación que, primero, para empezar, en nuestro caso, por los ensayos clínicos, requiere una investigación, o sea, una formación específica, y además requiere formación continuada con los diferentes entrenamientos que se hacen a lo largo de los ensayos. La sostenibilidad económica hay que tenerla muy en cuenta por esto mismo, porque a día de hoy, en el modelo que tenemos de privada, no se contemplan contratos o son algo muy extraño encontrar contratos específicos de investigación con financiación privada o tener, por supuesto, baremos con honorarios por actos de investigación médica. Entonces, bueno, al final uno en privada muchas veces se encuentra como dueño de su propio negocio y tiene que ver hasta qué punto los costes, los beneficios, pérdidas le salen a cuenta, y es bueno que tengamos en cuenta que no nos encabezonemos porque no todos los proyectos tienen por qué salir adelante si al final vemos que no tienen un rendimiento como para poder mantenerse a lo largo del tiempo. Y por último, pues contar con colaboradores externos cuando sea necesario, ¿no? Estadistas, metodistas, redactores, para difundir y, digamos, elevar el nivel de tus hallazgos, ¿no? Porque si te los guardas solo para ti, al final, ¿de qué sirve? Si no los publicas, no los haces ver, ¿de qué sirve todo ese esfuerzo? El segundo acto, del solista a la orquesta. ¿Cómo vamos a pasar desde el primer punto hasta el último, ¿no? Pues tenemos el concepto, como he dicho ya varias veces, de que no podemos hacer nada solos, y es verdad que podemos pasar desde los niveles más sencillos de investigación, como registros de casos en consulta, a proyectos un poco más estructurados, colaborando con otros compañeros, o por último a los ensayos clínicos que ya hemos hablado. Entonces, empezamos con el agua, ¿no? Agua, azucarillos y aguardiente era el título de la mesa. El agua, lo más light, ¿no? Sería, pues, esos registros de consulta que consisten básicamente en sistematizar nuestra práctica y en recopilar datos sencillos de nuestra práctica, de temas que nos interesen, que creamos que podemos obtener algo,
generar esas hipótesis, ir viendo hasta qué punto se refrendan o no, y a partir de ahí seguir innovando, seguir analizando y plantearse nuevas hipótesis que a la larga pues, puedan desembocar en un hallazgo interesante. O también recoger casos clínicos especiales y publicarlos, que muchas veces tenemos casos muy interesantes que nunca ven la luz. Esto es un ejemplo práctico, porque me he puesto yo aquí. Bueno, una base de datos que tengo yo cotidiana de, pues por ejemplo, en este caso de infiltraciones de plasma, de R con plaquetas que hago en diferentes indicaciones. Y también no olvidéis que se pueden investigar y participar de la ciencia, pues por ejemplo, participando en recomendaciones de las sociedades científicas, en guías, en posicionamiento. Se puede contribuir desde el salón de tu casa, por así decirlo, ¿no? Contribuir con el avance en medicina. Luego, los azucarillos, un nivel un poquito más alto, serían esos proyectos estructurados, un protocolo preestablecido y coordinado con otros compañeros o con otros centros, ¿no? Que permita alcanzar unos datos de práctica real con un tamaño de muestra bastante más amplio que el que uno pueda recoger por sí mismo y por ello el impacto de los hallazgos sea superior. Y estos son ejemplos de éxito de ese modelo intermedio que es nuestro grupo de investigación. En este primer estudio lo presentamos en el Congreso Europeo, que quisimos analizar qué tipo de patologías realmente vemos en las consultas de reumatología en la privada, porque siempre teníamos ese mito de que solo vemos osteoporosis y artrosis, y si bien es cierto que hay muchas, tenemos mucha inflamatoria y la realidad asistencial está virando y se está haciendo prácticamente un espejo de la pública en ese sentido, y mientras más saturada está, pues más real se vuelve eso. Y luego este otro, estuvimos analizando cómo valoran los pacientes la atención percibida, qué expectativas tienen cuando van a la privada, cómo se satisfacen o no esas expectativas. Y bueno, estamos pendientes de publicarlos también, uno de ellos ya está aceptado, el otro va en camino. Y ahora mismo hemos lanzado esta reciente encuesta sobre, ahora queremos conocer la otra pata, que es la expectativa y la satisfacción del reumatólogo en privada. Así que si alguno de los asistentes reumatólogos aún no lo ha rellenado, si puede echar un ratito, nos ayudaría mucho. Por último, el aguardiente, los ensayos clínicos. Bueno, necesitamos unidades de investigación potentes y establecidas, pueden ser también facultades privadas, que se coordinen y se monitoricen de forma externa y que tengan su financiación dedicada, normalmente bastante amplia, y es verdad que evidentemente pues, esto permite unos resultados más sólidos y de mayor impacto en la práctica, pero todo lo demás siempre suma. Al final los ensayos clínicos, si no se llevan a la práctica y no tenemos datos de vida real, todo se queda en los temas utópicos, ¿no? Cuando el espectro de nuestros pacientes no es el de los ensayos clínicos únicamente. Estas son algunas de las publicaciones de nuestro trabajo, el resto es confidencial. Pero nada de eso sería posible sin un equipo humano de entendimiento, de respeto, de ese compromiso que hemos hablado, ¿no? Si no fuera por nuestras enfermeras, por nuestros farmacéuticos, por nuestros coordinadores, no podríamos hacer lo que hacemos, porque la verdad es que para mí, por ejemplo, nuestra enfermera es la que maneja todo, es mi jefa para mí. Y nada, pues para finalizar, quería daros este ejemplo de metamorfosis, metamorfosis investigadora, una escalada progresiva para el que quiera empezar, que, bueno, lo primero principal es hacerse una pregunta clínica relevante, poner un foco, ¿no?, en esas dudas. ¿Cuántos nos habéis preguntado, uy, y si analizara esto? Yo estoy seguro de que encontraría esta respuesta. Y al final no lo hemos hecho pues porque no hemos tenido esa inventiva, esa iniciativa, esos recursos, esa imaginación, el saber cómo llevarlo a la práctica, el tiempo, muchas cosas que nos han podido parar. Pues esa pregunta, planteárosla, hacer un pequeño piloto, un estudio sencillito, práctico, rápido, que podéis hacer fácilmente en vuestra propia consulta y ved qué sale. A partir de ahí, ¿queréis ampliarlo? ¿Queréis obtener más datos? ¿Os está gustando? Hablar con varios compañeros, proponer un estudio un poquito más amplio y, si la cosa va bien, valorar la sostenibilidad y plantear si crecer o no. Una vez que eso se haya asentado, se haya solidificado, ya tendréis vuestra investigación implementada en vuestra práctica. Así que, bueno, queremos agua,
azucarillo, pero en este caso lo que queremos sobre todo son datos. Por favor, vamos a aportar datos que nos faltan. Es importante porque la investigación no empieza con los ensayos clínicos, empieza cuando miramos a los pacientes con preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues muchas gracias, Lola.